Querido Johnny, quisiera saber cómo puedo hacer para no sentir tanta ansiedad a la hora de sentarme a practicar ejercicios de programación. Es algo que nos pasó y nos pasa a muchas personas, así que está bueno hablar de este tema. No sé cómo se va a llamar el capítulo del día de hoy, pero básicamente va a ser cómo dejar de sentir tanta ansiedad a la hora de empezar a practicar. Así que arrancamos. The Brokers, ¿qué tal? Soy Jonathan Ariste, estoy transmitiendo en directo desde la ciudad de Brazatei. Estoy acá en Mamichula Studio, una mañana bastante fría. Ya está entrando el invierno, eso indica que se viene mi cumpleaños. Para mi cumpleaños siempre hace mucho frío, así que nada, estamos ahí, estoy ahí cerca. Para quienes no saben, el mes de junio siempre la escuela se pone de fiesta porque se viene mi cumpleaños y se festeja un montón de cosas. Así que bueno, estén atentos y atentas que próximamente se vienen novedades. Bien. Quería hablar de este tema porque me llegó en el lunes de preguntas. Ustedes saben que en los lunes de preguntas yo canalizo mucho lo que ustedes están sintiendo, lo que están pensando y lo que están necesitando. Y entre estas cosas me llegó esta pregunta que me pareció excelente porque lo viví muy de cerca. Quienes escuchan el podcast hace mucho saben que yo les he comentado que he sufrido ataques de pánico y demás. Así que sé muy bien de qué se trata, sé muy bien de qué se trata la ansiedad. Y nada, y recientemente también estuve trabajando con la psicóloga algunos temas de ansiedad. Y quiero traer acá y poner a la mesa un par de herramientas que me parece que están buenas, que fui descubriendo a lo largo de mi carrera y que fui descubriendo y redescubriendo ahora en psicología y redescubriendo todos los días, porque todos los días se aprende de cómo vivir y cómo tratar de estar mejor. Hay un par de cosas que me di cuenta y son un par de afirmaciones, digamos, que hay que tener presente, ¿no? A la hora de sentarse a programar. Primero, el primer paso sería como ser conscientes de en qué estadio estamos. ¿Qué es lo que estamos transitando, no? O sea, porque muchas veces queremos como meterle a la cabeza ideas, queremos meterle a la cabeza aprendizaje, queremos sentir de que estamos aprendiendo y que estamos avanzando, pero muchas veces nuestra cabeza está en otra, o estamos en otra, o estamos viviendo una situación difícil, o estamos viviendo otras cosas. Y algo dentro nuestro nos dice que tenemos una emergencia, que es esta emergencia de aprender a programar, o esta emergencia de ser alguien, que yo la tuve toda mi vida, una emergencia de sentirme que podía ser alguien, que podía hacer algo diferente a lo que parecía que estaba predestinado a hacer. Y esa emergencia nos está llamando, pero mientras están pasando otras cosas. Por ejemplo, hace no mucho, cuando la escuela estuvo parada unas semanas porque yo estaba internado y había algunos problemas, que todavía sigo trabajando, pero trabajo en una nueva versión de la escuela. Lo que hicimos fue parchar la versión vieja y estamos trabajando en una nueva versión. Me pasaba una cosa que era que, claro, como yo venía de la ACB y venía de la internación y venía de todo eso, me pasaba que me pasó 2 o 3 veces que sentía que no podía hacer nada. O sea, sentía que realmente estaba mal, de que no iba a poder hacer nada. Sentía que había perdido como el toque para programar o que estaba todo mal. Y pasó algo interesante, que fue que inmediatamente me empecé a frustrar, empecé a sentir ansiedad. Cada vez que abría el código sentía ansiedad, cada vez que abría la consola sentía ansiedad porque decía no me funciona nada, tiraba un comando, no funcionaba y demás. Y alguien me dijo algo interesante, varias personas me dijeron algo interesante, que es antes, cuando no habías sufrido una ACV, cuando no estabas en una internación y todo, ¿te costaba hacer código o te salía como nada? Y como que yo empecé a pensar, no, la verdad que antes me costaba. Cuando yo hice la primera versión de la escuela, que la hice en Tailandia, me costó hacerla. Tardé 1 mes y medio en hacerla, pero fue 1 mes y medio de golpes, de la cabeza contra la pared diciendo, no me funciona esto, y dale. Fueron casi 2 meses de un aprendizaje para poder sacarlo. Y entonces como que también otra persona me dijo, mirá que programar no es fácil. O sea, programar cuesta. Entonces te cuesta porque es algo complejo. No es que te cuesta porque vos estás transitando por esto de la ACV o porque estás transitando de la internación. Y la verdad que me sirvió mucho esas palabras que me dijeron las personas porque me hicieron entender el ahora, el aquí y el ahora.
que es, che, yo me estoy sentando a programar, a solucionar un bug en la escuela, pero yo cómo me encuentro realmente en este momento. Y esto, si lo estuviera haciendo en otro momento, ¿me hubiera costado o no? Y esto tiene en relación con dos cosas, chicos y chicas. Primero, reconocerse cómo estamos anímicamente, cómo estamos con nuestra vida y con lo que estamos transitando al momento de sentarnos a programar. Y por otro lado, también entender en qué estadio estamos. ¿Estamos en el estadio modo God, que todo lo que hacemos nos sale? Yo la verdad, yo nunca estuve en ese estado. Yo nunca estuve en un modo God de programación en el que me siento y hago todo en 5 minutos y me sale todo. No, yo siempre tengo que repensar, siempre tengo que revisar la documentación. Muchas veces miro un ejemplo viejo que yo ya hice. Muchas veces me encuentro releyendo documentación. Nunca estuve en un modo God que digo, ok, ya sé, ya voy a hacer una plataforma y me siento y la escribo, cierro los ojos y soy Neo de Matrix. No me pasó nunca eso, chiques. Entonces, cuando a mí me empezó a pasar de que me empecé a dar la cabeza contra la pared, encima yo tenía todo el cerebro inflamado porque me había dado una ACV. Entonces yo me frustraba porque decía, ok, no sirvo más para programar. Me sentía mal, me daba ansiedad. Lo que me sirvió fue reconocer che, nunca fue fácil para mí esto. O sea, nunca fue algo que yo digo, uy, qué divertido, esto es re fácil, te lo saco en 5 minutos. No, siempre fue como complejo, siempre fue algo que tenía que meterle ganas y tenía que meterle mucha atención. Entonces, que no me salga en ese momento no era culpa de que yo venía de la ACV, no era culpa de estar internado, porque partes de las cosas yo las quería hacer cuando estaba internado, y no era culpa de eso, era culpa de que realmente la programación cuesta, realmente pensar y organizarse cuesta. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que, claro, yo tenía un chivo expiatorio que era, esto no me sale porque ahora después de la ACV quedé mal y no puedo programar. Y les estoy contando algo muy íntimo, me estoy exponiendo con esto porque me parece que es un tema que requiere de exponerse y de generar esta conexión de, che, mirá que a mí también me pasa. Y me pasó hace poco. De sentir esa ansiedad. Y esa ansiedad no la podemos canalizar porque no estamos entendiendo el aquí y el ahora. No estamos entendiendo quiénes somos, en qué estadio estamos y por qué estamos transitando en ese momento. Yo en ese momento yo no estaba entendiendo de, che, estoy internado después de una doble operación, después de una ACV y nada. Estoy transitando por un cansancio mental y corporal muy grande y la programación siempre me costó. Pero ¿qué pasa? En ese momento era más fácil para mí decir no me sale porque ya no puedo hacerlo. No es que era más fácil, sino que tenía más sentido. Pero con la ayuda de personas que me conocen de antes, con la ayuda de personas que me fueron diciendo cosas, era como, che, pero ¿te acordás cuando lo hiciste en Tailandia? No, te costaba. O personas que decían, che, pero la programación es difícil. Tranquilo, vos podés hacerlo. Entonces entendí que yo no soy un escritor de código tipo robot, máquina que puedo hacerlo. Y entendí por lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ya dejando de hacer este podcast autorreferencial, que siempre lo hago así porque es la única manera de yo explicar el punto, es exponiéndome a mí. Ya yendo a lo que te quiero dar como herramienta es, a la hora de sentarte a programar, primero tenés que reconocerte quién sos y en qué estadio estás en ese momento. ¿Sos un programador o programadora experto? ¿Sos un programador o programadora avanzado o avanzada? ¿Sos alguien que ya sabe de JavaScript o que ya escribe, no sé, funciones con los ojos cerrados? ¿O sos un alumno o una alumna? Estás empezando, ¿entendés? Entonces tenés que tenerte paciencia, tenés que pensar que hasta a mí, que grabé los podcasts, que grabé los cursos, me cuesta. Y hasta a mí, cuando me pongo a revisar conceptos o a reescribir cosas que escribí, tengo que repasar, tengo que releer el código, tengo que mirar, tengo que entender que lo que escribí antes, la intención que tuve, me dejo comentarios en el código, etc. Entonces, ¿para qué te comparto esto? Para decirte, che, primera cosa, cuando te vas a sentar a programar, reconocete en qué momento estás con eso que estás estudiando, con eso que estás tratando de hacer. Che, ¿estás empezando? Bueno, si estás empezando, tenete paciencia. Estás empezando. Va a ser duro, va a ser difícil. Recuerden que tengo un capítulo que se llama Va a ser difícil.
Va a ser duro, va a ser difícil, pero tenete paciencia. Quédate tranquilo, tranquila. No va a funcionar a la primera. Y si funciona a la primera, eso sería lo raro. El otro día estaba viendo una charla de Elon Musk, el creador de Tesla, creador de SpaceX, etcétera. No tengo que presentarlo. Y él decía, la verdad es que yo aprendí de la física primero a dudar de mí, decía él. O sea, como que yo siempre dudo de mí y escucho a los demás mucho, porque en la física siempre estás equivocado. Entonces dice que eso le abrió muchas puertas para el trabajo, para poder crear sus empresas, porque dudar de uno mismo hace que, que revises siempre y que revises y rechequees. Y en este caso yo lo que les digo es, chiques, si ustedes se sientan a escribir código y les sale de una, si hay alguien que le pasa eso, y bueno, la verdad que es una persona que tiene una capacidad especial, que debe ser una en 1.000.000, la felicito y ojalá que le vaya re bien en la vida y que le saque jugo a eso y que se dé cuenta de que tiene un don. Pero la mayoría de las personas nos sentamos y sentimos que no sabemos nada, sentimos que no nos sale, sentimos que tenemos que estar recapitulando, pegando pedacitos, vamos mirando un pedacito, copiamos una cosita y lo vamos escribiendo. Muchas veces empezamos escribiendo algo de cero y no funciona y después entonces digo, bueno, che, pero este ejemplito me funcionaba y no está mal. O vamos a Google, a Stack Overflow. A ver, si vos te quitas ese peso, y ahora te voy con la siguiente herramienta, que es, primero, reconocete en qué estadio estás. Sos principiante, entonces tenete paciencia. Sería raro que te salga de una. Eso primero. Lo siguiente que tenés que hacer es entender por lo que vos estás transitando. ¿Estás bien? ¿Necesitas, no sé, estás urgida a conseguir un laburo porque te estás quedando sin departamento, porque no puedes ayudar en tu casa, porque deben guita, o porque tenés problema, o porque te falta guita para comprar la comida, o porque no puedes pagar la facu, o porque no puedes comprarte un par de zapatillas, o porque estás harto, no puedes salir a fin de semana, o lo que sea que te esté pasando? Entonces, esta es la siguiente cosa que hay que hacer antes de empezar a pensar en ansiedad, empezar a pensar en no me sale nada, antes de empezar a culpar y a buscar culpables. Tenemos que entender en dónde estamos parados. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Vos estás en este momento sentado o sentada? ¿Con todo bien? ¿Está todo en orden? Y si está todo en orden, que eso no sea una presión. Porque también pasa de que muchas veces hay gente que dice, che, pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que me da bronca, me da ansiedad porque tengo todo, tengo una re compu, tengo una re oficina, tengo una familia que me acompaña y todo, y me siento y no hago nada. Y no puedo porque me cuesta, porque me da ansiedad, porque siento la presión. Y es como, no, amigue, o sea, hay que entender la situación en la que estamos, hay que entender el aquí y el ahora, y de ahí trabajar y decir, che, bueno, está bien, tenés todo, buenísimo. Sos un privilegiado o privilegiada, igual que muchos de nosotros que estamos escuchando este podcast en un celular que tiene internet. Buenísimo, trabajemos de ese lado, de ese privilegio, pero no desde una presión. No convirtamos hasta las cosas buenas en algo malo, en algo que nos pesa. Tiene que ser algo que nos hace sentir gratificación o que nos hace sentir, che, bueno, tengo un poquito de calma acá. Y si tenés ese poquito de calma, ¿por qué no lo aprovechás? Si tenés un espacio seguro en el que podés programar, ¿por qué no aprovechás y por qué no dejás ese código que no te sale y en vez de sentir ansiedad y en vez de sentirte mal o en vez de sentirte que no podés aprender, ¿por qué no te cortás un poco, te haces un café o te das una vuelta a la manzana? Paciencia, paciencia, estamos aprendiendo, vinimos a aprender, no podemos tratarnos así. No podemos tratarnos como, che, tengo ansiedad, no me sale, no sirvo para esto, pienso que no sé de matemática, que no tengo lo que hay que tener, etcétera, etcétera. Y acá viene la siguiente cosa que les quiero decir, que es, tenemos que reconocer de que somos seres humanos mortales, personas comunes y corrientes, que cometen errores, que tienen problemas, que tienen sentimientos, que tienen incomodidades. Muchas veces hay cosas que te incomodan. A mí me ha pasado, no sé, cuando yo estudiaba guitarra, por ejemplo, que fue una época dura de mi vida, una época donde había engordado un montón, donde estaba re mal, que yo me sentaba y estaba incómodo sentado porque estaba gordito y me incomodaba. Me incomodaba estar sentado, transpiraba mucho, me incomodaba transpirar mucho. Y me costaba mucho.
Me costaba mucho practicar, me costaba mucho concentrarme. Entonces hay que entender que no se trata solo de, che, tengo todo, tengo una guitarra, tengo un espacio seguro, me siento y voy a tocar. No, bueno, pero hay que ver, por ahí te estás sintiendo incómodo, por ahí te duele algo, por ahí te sentís, por ahí tenés un pensamiento que no te deja en paz de algo que tenés pendiente, por ahí hay algo que te está preocupando y no le estás dando bola, no te estás escuchando, no estás escuchando lo que necesitas, no estás escuchando ni a tu cuerpo, ni a tu mente, ni a tu entorno. Y vos querés meterle la programación porque sabés que es una salida. Pero muchas veces saber la salida no es el camino solamente. No es solo saber hacia dónde voy, sino cómo voy a dar cada paso y en dónde estoy ahora. Eso es más que importante, porque cuando vos sabés en dónde estás ahora, podés ir direccionándote despacito, con un paso firme. Pero cuando vos sabés hacia dónde vas y no sabés ni cómo empezar, o tenés la presión de, che, tengo todo y no empecé, o no tengo nada y no puedo empezar porque no tengo un espacio seguro, o no tengo, no sé, un lugar donde pueda estudiar tranquilo o tranquila porque vivo con 58 hermanos, 32 perros, 26 gatos y 4 loros. Cuando te pasa eso, es difícil sentarse y decir, che, metí horas de código y salió. Es difícil. Entonces, no te trates como, primero, un experto de programación o una experta de programación, que no te están saliendo las cosas. No te trates como una persona que está en calma y en control, que no le pasa nada. Y no te trates como un semidios que debería ya saber programar, o una semidiosa que debería ya estar trabajando en el exterior, que ve los testimonios de la escuela de John y piensa, soy la única persona que no consiguió trabajo con los cursos de John y todo el mundo consiguió trabajo. ¿Por qué yo no consigo trabajo? Tenemos que sacarnos de ese contexto, de un contexto de comparación, de un contexto en el que pensamos que todos somos iguales y un contexto en el que nos concebimos como y nos percibimos como personas que tienen certezas, que se manejan con certezas, que todo lo que decimos es la verdad y que no hay posibilidades, no hay variantes y que decimos, che, esto no me va a salir nunca. Y la verdad que si vos no te permitís dudar y si vos no te permitís pensar en que sí puede haber una posibilidad, estás perdiendo. Estás perdiendo antes de empezar, ¿entendés? Estás perdiendo antes de empezar. Entonces, ¿la ansiedad de dónde sale? Y la ansiedad sale de que no estamos analizando todos esos factores. Estos factores que les estoy diciendo. No estamos analizando el estadio en el que estamos. Principiantes. No está analizando nuestro contexto. Cómo nos sentimos. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Ok? Y por último, no estamos siendo pacientes con nosotros mismos y no estamos cayendo en la realidad de que no somos personas perfectas, de que no sabemos la verdad de todo y que lo que decimos no es la verdad absoluta porque la verdad ni siquiera existe, la razón ni siquiera existe y que todo trabaja en contexto de los demás, en relación con los demás. Nuestro concepto de realidad está basado de todo lo que nos rodea. Entonces, si a nuestro alrededor hay caos, si a nuestro alrededor hay necesidad, si a nuestro alrededor hay urgencias, es difícil que vos te sientes y programas y te salga. ¿Entendés? Entonces, la ansiedad se va a ir cuando vos aceptes que sos principiante, cuando vos aceptes de que tenés algunos problemas y cosas que te exceden, cuando vos aceptes que no sos perfecto o perfecta, cuando vos aceptes que no sos una persona que tiene todas las verdades y que sabe todo hacia dónde va y que tiene todas las certezas, cuando vos aceptes que te podés confundir, cuando vos aceptes que muchas veces vamos a estar equivocados, cuando vos pases por todo ese proceso, vas a ver que la ansiedad a la hora de sentarse a programar se va a empezar a ir. Porque la ansiedad es como una promesa, es como una cosa pendiente que tenemos. Es una cosa que nuestro interior dice que tenemos que ser. La ansiedad es esa cosa que te dice, che, no, lo que te pasa es que otra persona en tu lugar ya hubiera hecho esto. No, lo que pasa es que vos deberías ya estar haciendo aquello. La ansiedad es como un gusano que se nos mete en la cabeza y se nos mete con un montón de ideas. Pero cuando vos utilizás toda esta calma que yo te digo y esta preparación de decir, che, pará, hoy tengo que estudiar JavaScript. La verdad que es algo que me cuesta porque me cuesta. Nunca hice algoritmos, nunca hice código y me cuesta. Bueno, perfecto. ¿Estoy bien? ¿Cómo estoy? ¿Necesito algo? ¿Cómo me siento? ¿Tengo hambre? ¿Tengo algo que me urge? ¿Tengo un problema que me está recontra preocupando? Necesitamos un estado. Porque el cerebro no es una máquina que le vamos a meter data cuando se nos ocurra. Que decir, bueno, dale, cerebro, listo. Está todo mal. En mi casa está estallado todo y yo estoy urgido por conseguir un laburo.
o urgida por su laburo, pero dale, aprendé JavaScript, vamos. Después, detrás de JavaScript está la tranquilidad, está el dinero. No podemos hacer así. Tenemos que reconocer lo que tenemos que reconocer, por dónde estamos pasando y qué es lo que estamos transitando. Y si nos toca llorar, si nos toca parar, si nos toca reflexionar, vamos a tener que hacer eso. Y después de ahí construimos, desde un presente, desde un aquí y ahora. Desde ahí empezamos a aprender. De ahí empezamos a sumar herramientas. ¿Saben lo que pasó? Y con esto termino. Pasó que cuando venía el hot sale, yo no iba a participar de hot sale, porque la página no funcionaba nada. No funcionaba las ventas, no funcionaba la habilitación de cursos, no funcionaba nada. Y entonces yo me comuniqué con Rana y le dije, che, Rana, mirá, vamos a hacerlo a mano. Vamos a hacer un hot sale, porque yo venía de la internación y todo eso hace un montón de tiempo sin vender nada, sin hacer ofertas, sin nada, porque tampoco vivo del aire. Dije, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo a mano. Así que te voy a necesitar este finde, y para que habilitemos los cursos a mano, vamos a hacerlo y vamos a laburar. Vamos a ponerle el pecho. No funciona nada. Yo necesito laburar. Y vamos a ponerle el pecho. Cuando yo reconocí en dónde estaba y qué era lo que tenía que hacer y desde dónde tenía que partir, y cuando empecé a buscar caminos alternativos, cuando empecé a abrirme a posibilidades, ahí apareció la solución. Esa mañana que íbamos a empezar a trabajar con Rana y íbamos a empezar a ver qué ofertas íbamos a hacer, todo, me levanto y me siento a programar. Digo, bueno, voy a hacer un último intento de tratar de sacar adelante la página. Y lo que pasó fue mágico. Lo que pasó fue que me senté, de repente todos los comandos que tiraba funcionaban. De repente remonté el sitio, remonté CloudFunction de Firebase, que es toda la parte de pagos y habilitación de cursos automáticos. De repente la página empezó a funcionar, de repente empezó a salir todo. Me levanté a las 7 de la mañana, como 10 de la mañana, cuando Rana se sumaba a la call para empezar a trabajar y a ver cómo íbamos a remontar el hot sale. Yo le digo, che, Rana, no me preguntes qué pasó, me iluminé y solucioné los problemas. Y al final ese domingo que íbamos a pasárnosla trabajando a mano, nos tomó, 30, 40 minutos pensar en las ofertas y pensar en cómo se iba a encarar eso. Y después lo que siguió fue historia. Fue hacer dibujitos, fue hablar con ustedes, con esta comunidad que no se baja, que no se rinde y que tiene ganas de aprender. Y pasaron cosas geniales. El hot sale salió buenísimo. La página funcionó y salí adelante. Y al fin y al cabo no era que yo estaba mal por el CV, o no era que no sabía programar o que no podía programar, y que no, era que simplemente nada. Yo estaba queriendo hacer algo desde una necesidad urgida, desde una ansiedad, desde un lugar que no era el correcto. El lugar correcto era entender el aquí y ahora, el lugar correcto era saber cuál era mi problema, saber por lo que estaba transitando, darme un espacio, decir, bueno, che, pará, guacho, venís de pasar muchas cosas, ¿qué querés? ¿Salí programando qué eso, Bill Gates? No, amigue, sos una persona común y corriente. Y cuando yo puse los pies sobre la tierra, dije, che, bueno, ok, no puedo hacer esto tan rápido. Cuando puse los pies sobre la tierra, dije, bueno, vamos a hacerlo a mano, vamos a hacerlo a pulmón, lo vamos a hacer igual, porque acá estamos y lo tenemos que hacer. Mi cabeza empezó a encontrar, desde el pensamiento lateral, otras salidas y me funcionó todo. Porque me desencasqué. Yo estaba encascado con que tenía que solucionarlo de esta manera. Yo tenía que solucionar las CloudFunction, tenía que solucionar esto. Y cuando me desencasqué, empecé a entender cosas y pavadas, eran pavadas que me estaban pasando. Y dije, wow, salió. Así que cuando sientas esa ansiedad, cuando sientas que no podés, cuando sientas, che, la gente ya tiene estos cursos hace un año y ya hizo de todo y yo no hice nada, pensá en qué es lo que está pasando en tu cabeza, pensá por lo que estás transitando, pensá que sos una persona que está aprendiendo, pensá dónde querés ir, pensá lo que tenés, pensá lo que te falta. Date un momento para agradecer, date un momento para respirar y empezá, guacho. Rompela. Programá, aprendé, hacé lo que tengas que hacer, pero siempre desde una calma y desde un conocimiento y un razonamiento de quién sos, en dónde estás parado, qué estás haciendo. ¿Sos un aprendiz o sos una persona que ya sabés? Y nada, termino con esta frase que dice mi mamá que siempre aplica, y ese día aplicó, el día de lo del hot sale, aplicó, que es: el que juega por necesidad pierde por obligación. Y él aposta. Si escuchaste hasta acá, déjame un emoji de una estrella, podamos poner estrellas por todos lados. Le quiero 3000, gracias por escuchar y espero que les sirva a los que les compartí.
quiero contarles que estos pensamientos vienen de un montón de trabajo que estoy haciendo hace poco con una psicóloga también y que también después de todo lo que me pasó empecé como a reconectar con otras fibras y por eso estos podcasts como que cada vez tienen una intensidad un poquito diferente. Siempre yo fui así de como de tirar postas, que es una paja hacer un tirapostas. Pero la verdad es que yo les hablo desde lo que vivo, por eso siempre es autorreferencial también. Y ahora le estoy poniendo una cuota de corazón porque quiero dejar en estos podcasts grabado realmente quién soy y qué es lo que pienso y qué es lo que me gustaría dejarles para ayudarles. Gracias.